La ciencia no es inmutable. Conjeturas y refutaciones de Karl Popper. Karl Popper fue un epistemólogo austriaco nacido en el año 1902 y falleció en el año 1994. El presente video es un resumen de su obra Conjeturas y refutaciones, en donde enseña el modo en que se debe hacer ciencia, y este modo consiste en el falsacionismo. Popper deseaba fundamentar la ciencia de una forma distinta al inductivismo. Comúnmente se sabe que la inducción está referido al análisis de casos particulares para sacar una conclusión general. Por ejemplo, si me piden la suma de cifras del resultado de 33333, 200 cifras elevado al cuadrado, se soluciona mediante la inducción así: 3 al cuadrado 9, entonces la suma de cifras 9 por 1, 9. 33 al cuadrado, 1089. Entonces la suma de cifras 9 por 2, 18. 333 al cuadrado igual 110.889. La suma de cifras 9 por 3, 27. Entonces, 33333, 200 cifras elevado al cuadrado, la suma de cifras es igual a 9 por 200, lo cual da un resultado de 1800. Obtuvimos la respuesta, pero caben las preguntas. ¿Cuántos casos particulares deben ser analizados para sacar una conclusión general? Si la respuesta es 3, ¿cuáles son los criterios para considerar tal cantidad? La misma pregunta sería si en vez de 3 se considera 10, 100 o 1000. Otro problema que atañe a la inducción es ¿cómo estar seguro de que después de analizar 100 casos no falle en el caso 101? Entonces Karl Popper no confiaba en la inducción como un método científico. Y tampoco aceptaba las supuestas teorías científicas de los marxistas y freudianos. Respecto a estos dos grupos, los marxistas habían interpretado la realidad de tal manera que nada se escapa de su teoría. Igualmente sucedía con los freudianos. Popper tomó como ejemplo de lo que es una verdadera teoría científica a la teoría de relatividad de Albert Einstein. Esta teoría señala que los rayos de luz deben curvarse al pasar cerca de objetos de gran masa como el Sol. El científico Eddington buscó el desplazamiento de la luz de una estrella durante un eclipse solar al pasar cerca del Sol. Resultó que tal desplazamiento sí se producía, confirmando la teoría de Einstein. Popper vio que dicha teoría pudo no ser confirmada por Eddington, es decir, pudo haber sido falsada. Por lo tanto, Popper plantea que una teoría, para ser científica, tiene la posibilidad de ser falsada. Mientras no sea falsada, se mantiene como teoría científica. Pero los científicos son humanos y por ende pueden sentir temor o vergüenza de que sus teorías sean falsadas. Para negarse a aceptar una falsedad, realizan modificaciones ad hoc. Por ejemplo, Galileo Galilei, al observar la Luna con su telescopio, vio que su superficie estaba llena de montañas y cráteres. Su oponente, un científico aristotélico, no aceptaba la idea de una luna con superficie rugosa, pues los aristotélicos pensaban que la luna era una esfera perfecta, como todas las esferas celestes debían ser. Así que el rival de Galileo señaló que a pesar de existir montañas y cráteres, había una sustancia invisible que rellenaba los huecos o imperfecciones de la superficie lunar. Galileo pidió pruebas, pero el aristotélico replicó que no había manera de poder detectarla. Esta argumentación era un ardid ad hoc. Galileo usó otro argumento ad hoc, aduciendo que aceptaba la existencia de dicha sustancia, invisible, pero ésta se encontraba en las cumbres de las montañas y cráteres. Esto demuestra el inútil juego de la invención de modificaciones ad hoc para proteger las teorías. Continuando con Karl Popper, aparte del inductivismo, también considera que el empirismo y el racionalismo no conducen al conocimiento. El primero, apoyándose en la captación a través de los sentidos, enseña que es posible conocer la realidad tal como es. El segundo se basa en la deducción racional, la que guía las observaciones, la que depura a estas y las adecúa conforme a lo que la razón establezca. Para ambas corrientes filosóficas y para muchas más, existen dos maneras de entender el proceso del conocimiento y son la verdad manifiesta y la teoría conspiracional. La primera asume que la verdad siempre es reconocible y si no se revela por sí misma es necesario develarla. Siempre será posible llegar a ella y sentir que estamos en posesión de ella. La segunda, la teoría conspiracional, es la concepción de que los hombres somos criaturas con mentes aptas para ver la verdad de forma clara y distinta, pero la existencia de poderes ajenos a nosotros impiden que arribemos a ella. Esos poderes ocultos como la política, los grupos económicos, la iglesia, los medios de comunicación, etc., conspiran para mantenernos en la ignorancia. Sin embargo, las doctrinas de la verdad manifiesta y la teoría conspiracional son un mito. Ambas creen en una verdad perenne, sin cuestionamientos, que solo cambiaría por un agente externo, ajeno a la cosmovisión del investigador. Por lo tanto, el arribo a la verdad no concede ni un atisbo de autocrítica o refutación.
Entonces, la seguridad de estar en posesión de una verdad inmutable ha llevado a fanatismos y totalitarismos, con consecuencias desastrosas registradas en la historia de la humanidad. Popper explica de manera muy satisfactoria la naturaleza que se ha asumido durante mucho tiempo respecto a la verdad, y es la de ser alumbrada, según Sócrates, de ser perfecta en un mundo ideal, como Platón decía, de tener origen divino, inspirado por las musas. En fin, la verdad está libre de las contradicciones humanas, y retomando un poco a Platón, vemos que es en el alma donde reside el conocimiento verdadero, y los hombres debemos recordar, mediante la reminiscencia, dicho conocimiento. Esta manera ha perdurado por siglos. Esto significa que por siglos la influencia platónica ha dominado el ámbito académico y el iletrado. En el primero, concibiendo la idea de que al tener un alma perteneciente a un mundo ideal, el hombre adquiere conocimientos mediante el alma, y no del cuerpo, ya que éste solo nos brinda sensaciones corporales, inestables y efímeras. En cambio, lo que aprende el alma es inmutable y duradero. Avanzando en la historia, los conocimientos aprendidos, sean o no por reminiscencia, pertenecen a un nivel ideal, perfecto y eterno. En el segundo ámbito, el iletrado, es en la religión donde se nota la mayor influencia platónica, y viene a ser la creencia en un Dios único, perfecto y eterno. Me refiero como mundo iletrado a las personas del pueblo que no tenían acceso a la educación, así que la filosofía y la ciencia estaban alejadas de sus mentes. Para estas personas su manera de entender el mundo y la vida era únicamente a través de la religión. Entonces, a esta sociedad no académica, la influencia de Platón se da en la religión y principalmente en la concepción de un Dios con las características que ya señalé. Continuando con Platón, un hombre puede ver la verdad, reconocerla y después transmitirla a los demás, como en el mito de la caverna. Entonces dicho hombre no tiene ningún problema en negar cualquier duda de que está en lo cierto. La revelación recibida por Parménides y su convicción de que unos pocos pueden alcanzar la certeza del mundo inmutable de la realidad eterna, así como acerca del mundo irreal y cambiante de la apariencia y el engaño, fueron dos de las principales fuentes de inspiración de la filosofía platónica. Se trata de un tema al que Platón siempre volvió, oscilando entre la esperanza, la certeza y la resignación. Popper, Conjeturas y refutaciones, página 33. Roger Bacon y René Descartes buscaban y creían haber encontrado un conocimiento fidedigno de la realidad a través de la depuración, no solo de los sentidos como el primero, sino también de la mente como el segundo. Llegado a este nivel, la verdad aparece inconmovible y evidente por sí misma. En resumen, el empirista Bacon rechazaba toda autoridad impuesta por el Estado, por la Iglesia, por la educación ortodoxa, etc., para valerse únicamente de las impresiones sensibles, sin darse cuenta que se valía de otra autoridad, la de los sentidos. Análogamente, Descartes también rechazaba toda autoridad que no sea el de la razón. Así que ninguno pudo salirse de la tradición antigua de creer en una verdad que no se autocuestiona. Un ejemplo de lo inadecuado que es tomar por certero un conocimiento científico es la mecánica newtoniana. Las demostraciones de Newton y su éxito llevaron a muchos hombres, incluyendo al filósofo Kant, a tomarlo como modelo de infalibilidad científica. Sin embargo, Einstein demostró los errores de la teoría de Newton. Está claro que Popper critica todo intento por colocar el conocimiento en un pedestal inamovible. El desarrollo científico se da porque continuamente se va modificando el conocimiento anterior. Tampoco son autoridades la observación y la razón. La primera porque no se puede confiar en los sentidos, la segunda porque las teorías creadas han demostrado ser falsas. Además, ni bien tenemos o descubrimos una verdad o teoría, aparecen nuevos problemas, nuevas interrogantes que plantean nuevos enfoques y así todo conocimiento lleva acompañado de su carga de ignorancia. Entonces debemos desterrar la idea de indagar las fuentes últimas del conocimiento y la idea de que la verdad está por encima de la humanidad, desterrando el prejuicio de que ésta es defectuosa y vil, a diferencia de una verdad divina y perfecta. Popper enseña que toda teoría, a fin de cuentas, es una conjetura o hipótesis que puede ser cambiada en el futuro. Las teorías que no aceptan cambios, como las del marxismo o del psicoanálisis, no son ciencia. Por ejemplo, con el marxismo sucedió que una predicción hecha fue refutada. Sin embargo, los marxistas no cambiaron la teoría. Pero en lugar de aceptar las refutaciones, los adeptos de Marx reinterpretaron la teoría y los elementos de juicio con el propósito de hacerlos compatibles. De este modo salvaron la teoría de la refutación, pero lo hicieron al precio de adoptar un recurso que la hace irrefutable. Popper, Conjeturas y refutaciones, página 62. Continuando con su libro Conjeturas y refutaciones, Popper ve el caso del filósofo Wittgenstein. Wittgenstein calificó todas las proposiciones filosóficas como pseudoproposiciones o enunciados absurdos. Pensaba así porque las proposiciones no se realizaban de acuerdo al método científico, creyendo él que la ciencia se basaba simplemente en proposiciones verdaderas. Esto significa que las proposiciones de la ciencia se deducen a partir de enunciados observacionales verdaderos.
Wittgenstein, según mi opinión, tiene un nulo interés en la parte fáctica de la ciencia. Parece no darse cuenta de que la ciencia ha progresado por ensayo y error, es decir, por experimentación, más que por análisis de proposiciones. Como señala Popper, ninguna teoría científica puede ser deducida de enunciados observacionales, ni ser descrita como función de verdad de dichos enunciados. Popper, Conjeturas y Refutaciones, página 65. Entonces, ni la irrefutabilidad de una teoría ni la verificabilidad de proposiciones son el camino para asegurar el conocimiento científico. Otro método que supuestamente y por siglos parecía ser el ideal para el conocimiento también es rechazado, la inducción. Como ya se vio hace un momento, Popper no encuentra ninguna lógica en este método. La lógica es deducible a través de inferencias abstractas, como en las matemáticas, pero en la inducción lo que existe es la repetición, hábitos y sucesiones de hechos. Y lo más característico de la inducción es el registro de observaciones. Popper propone cambiar el modelo de esperar regularidades como resultado de repeticiones por el modelo de explicar la repetición como resultado de nuestra propensión, porque somos humanos, a esperar regularidades, y buscar a estas en vez de esperarlas. Debemos saltarnos las premisas y fijarnos una conclusión, dice Popper. Ya después las observaciones descartarán esa conclusión o no. Esto conlleva a desterrar la idea común y tradicional de que la ciencia consiste en recopilación de observaciones. Toda persona al observar lleva en sí un esquema mental de lo que está buscando. Nadie realiza observaciones porque sí, sin razones. El observador maneja concepciones que le sirven para sus observaciones. El punto determinante de Popper viene a ser la pregunta: ¿qué es lo primero, la hipótesis o la observación? Él responde: la hipótesis. Hay que entender que hipótesis en este momento viene a ser toda concepción mental, como por ejemplo intuiciones, que son independientes de cualquier observación. Popper las llama expectativas y son las que buscan regularidades en las observaciones. Cuando Kant afirmaba nuestro intelecto no extrae sus leyes de la naturaleza, sino que impone sus leyes a la naturaleza, tenía razón. Popper, Conjeturas y Refutaciones, página 74. Popper analiza la actitud dogmática y la actitud científica. La repetición inductiva pertenece a la primera, ya que al buscar regularidades esperamos siempre hallarlas, y cuando no las hay imponemos nuestros puntos de vista. En cambio, la actitud científica es una actitud crítica, consistente en la libre discusión de las teorías con el propósito de descubrir sus puntos débiles para mejorarlas. Las observaciones no son lo fundamental en la ciencia, sino las conjeturas, y estas son conclusiones anticipadas o emitidas después incluso de una sola observación. Las observaciones y los experimentos repetidos funcionan en la ciencia como test, es decir, pruebas, de nuestras conjeturas o hipótesis, es decir, como intentos de refutación. Así que para Popper, todas las leyes y teorías son conjeturas o hipótesis de ensayo. Las observaciones no dictaminan la creación de teoría alguna. Son las teorías previas las que guían la observación y de estas teorías nacen otras teorías. Y ahora que ya nos hemos dado cuenta que hay problemas científicos, podemos formular otra interrogante. ¿Hay problemas filosóficos? De acuerdo a Wittgenstein, no los hay. Esta postura radical afirma que los auténticos problemas conciernen a la ciencia, por lo que la filosofía ha estado errada al sostener que sus problemas filosóficos eran verdaderos problemas. Eran más bien confusiones, tergiversaciones del lenguaje, siendo el rol de la filosofía aclararlos. Entonces, al no haber problemas en filosofía, no hay objeto de estudio. Pero, ¿cuál fue la principal influencia para que Wittgenstein piense de esa forma? Según Popper, fue Hegel. Los escritos de la escuela hegeliana son considerados como un parloteo sin sentido. Otra razón para que la filosofía llegue a este nivel descrito por Wittgenstein es su aislamiento respecto de las otras ramas del saber. El conocimiento científico se basa en objetos reales. Sin embargo, en filosofía ha ocurrido una degradación, llevando a filósofos como Wittgenstein a semejante concepción de que no hay problemas. Esta degradación, Popper lo llama degeneración, se ha producido no en los inicios de la filosofía, allá en la antigua Grecia, sino en su desviación a lo largo de la historia, llegando a un nivel, digamos, solipsista. Este término no lo emplea Popper, pero se puede inferir fácilmente. Esto significa una desconexión de la filosofía con la necesidad. Esta necesidad puede ser netamente intelectual, material o social. Fue gracias a esa necesidad, continuando con Popper, el surgimiento de la filosofía antigua, así como las posteriores, ya sea cristiana, kantiana, nietzscheana, etc. Pero en la época de Wittgenstein, y también podemos decir que en la actual, la filosofía no tiene necesidad de nada. Al desconectarse de todo ámbito político, científico, cultural, social, económico, etc., se encierra en una especie de coraza impenetrable, formulando sus propias preguntas sin ninguna conexión con la realidad y por ende sus enunciados no pueden ser tomados en serio por ningún ser pensante buscador de la verdad.
como le pasó a Wittgenstein, llegando a la conclusión de que los enunciados o proposiciones de la filosofía no contienen ninguna verdad. Popper propone retomar la característica que debe seguir siendo primordial en la filosofía: el asombro. Lo que importa no son los métodos o técnicas, sino la sensibilidad para los problemas y la ardiente pasión por ellos. Como decían los griegos, el don del asombro. Popper, Conjeturas y Refutaciones, página 101. Entonces la filosofía sí tiene una manera de obtener conocimiento y no ser mero juego de palabras. Tenemos a Platón, quien, a pesar de las objeciones de los seguidores de Wittgenstein, ha creado toda una filosofía interesante que ha perdurado y perdurará por siglos. ¿La filosofía platónica nació de sus propias elucubraciones filosóficas? La respuesta es no. Popper aduce que fueron los pitagóricos y la teoría de Demócrito los principales influenciadores. Los pitagóricos se encontraban convencidos de que el mundo era aritmético, es decir, de que todo podía cuantificarse, hasta que descubrieron los números irracionales, causando conmoción, algo que Platón tuvo que solucionar, aunque no fue precisamente él, sino el platónico Euclides, al crear la geometría que lleva su nombre. Se apartó del problema de los irracionales, dejando para la historia todo un conocimiento que contribuyó a la matematización del cosmos, e influyendo en personajes como Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes, Newton, Maxwell y Einstein. La escuela platónica tomó de Demócrito como base la unidad. Aunque este filósofo hablaba de una unidad material, Platón hablaba de una unidad ideal, de la que todo está formado. Los cuerpos físicos de Platón se componen de partículas elementales invisibles de formas diversas, formas que son responsables de las propiedades macroscópicas de la materia, visible. Popper, con este ejemplo, que en su libro es mucho más extenso, demuestra que la filosofía sí puede alumbrar conocimientos nuevos y por ende, oponiéndose a Wittgenstein, ser verdadera. Hasta ahora se ha visto que el conocimiento es posible y puede alumbrar nuevos conocimientos. Pero, ¿cómo es que conocemos? ¿Cómo podemos adquirir conocimientos? Popper analiza tres concepciones del conocimiento, que son, por esencias, instrumentalista y la tercera opción, conjeturas. La primera concepción, explicación última por esencia. Trata de la idea antigua, clásica, cuyo mejor representante es Aristóteles, de que el conocimiento científico indica cómo son las cosas definitivamente. Las teorías científicas describen las esencias de las cosas y esta descripción se fundamenta en explicaciones últimas. El descubrimiento de tales esencias, según Popper, no permite el avance científico. Popper no niega que existan esencias, pero sí está plenamente convencido de su inutilidad y del afán en vano por alcanzar a descubrir las causas últimas. A pesar de que Galileo y Newton, como grandes científicos, buscaban esencias y creyeron haberlas encontrado, esto no fue lo que permitió el posterior incremento del conocimiento astronómico, sino la superación de las supuestas causas últimas que ellos consideraban inamovibles y definitivas. Con Galileo no se descubrió la gravedad, así que no había llegado a ninguna causa última. Y con Newton sí se descubrió la gravedad, pero no se sabía en qué consistía. Fue Einstein quien dio una explicación satisfactoria al respecto, y su teoría de la relatividad tampoco es la definitiva o eterna. Estos ejemplos, creo, ponen de manifiesto que la creencia en esencias, ya sea verdadera o falsa, puede crear obstáculos al pensamiento, al planteo de nuevos y fecundos problemas. Además, no puede formar parte de la ciencia, pues, aunque por un feliz azar diéramos con una teoría que describiera esencias, nunca podríamos estar seguros de ella. Popper, Conjeturas y Refutaciones, página 142. La segunda concepción, las teorías como instrumentos. Aquí no hay esencias, no hay verdad definitiva, pero sí hay conocimiento. Popper critica al instrumentalismo, porque esta concepción no ve la diferencia entre teorías puras y reglas para el cálculo. Al basarse el instrumentalismo en la aplicación de las teorías, únicamente podríamos decir que considera como ciencia al conocimiento en cuanto se aplican al ámbito humano. Y como es obvio, al aplicarse funciona muy bien, ya que si no funcionan no son ciencia, y no hay lugar para la refutación. Podemos decir que el instrumentalismo es incapaz de dar cuenta de la importancia para la ciencia pura, de poner severamente a prueba aún las más remotas implicaciones de su teoría, ya que es incapaz de explicar el interés del científico puro por la verdad y la falsedad. La tercera concepción, conjeturas, verdad y realidad. Esta es la concepción propiamente popperiana, que enseña en resumen lo siguiente. Las teorías científicas son genuinas conjeturas, suposiciones acerca del mundo, de alto contenido informativo, y que, si bien no son verificables, es decir, si bien no es posible demostrar que son verdaderas, contienen la probabilidad de ser contradecidas, es decir, falsadas, mediante severos test críticos. Son intentos serios por descubrir la verdad. En conclusión, Popper da mucha importancia a la especulación científica, concibiendo a las conjeturas como parte esencial, antes que a la verificación empírica. Estas conjeturas llevan en sí la capacidad de ser refutadas en cualquier momento, por lo tanto no son concluyentes, pudiendo llamarlas hipótesis, y mientras no sean refutadas, es decir, falsadas, se mantienen como conocimiento científico.
Bueno amigos, hasta aquí el presente video resumen de conjeturas y refutaciones de Karl Popper. No olviden darle me gusta, suscribirse, activar la campana para recibir notificaciones y hasta el próximo video.